Hermanos, si yo les hablara de un señor que nació hacia el 1713, que se le murió su madre a los 7 años, que tuvo una infancia dura, que fue rebelde, que fue inconformista, que de alguna forma su padre pertenecía a este chico a una familia acomodada, se lo tuvo que llevar como marino mercante, que era su padre, en el barco porque en el internado fracasó. Si yo les dijera que este señor, de alguna forma, fue tratante de esclavos, negoció y tuvo un barco que llevaba esclavos, si yo les hablara que este señor también cayó en la esclavitud y fue rescatado por un amigo de su padre, y en un viaje a Inglaterra, en una terrible tormenta, sintió la necesidad de orar al Señor, de orar a Dios, cuando en su vida prácticamente no lo había hecho, y que este señor acabó siendo sacerdote anglicano en la iglesia de Olney, en Inglaterra, algunos de ustedes ya sabrían de quién estoy hablando. Pero si yo les dijera que este señor se llamaba John Newton y que fue el que compuso el himno Sublime Gracia, entonces todos lo conocerán. Pues bien, hay una frase que escribió John Newton como consecuencia de su salvación, de este cambio, de esta transformación que Dios obró en su vida, que es lo que me ha inspirado a predicar hoy sobre el Salmo 118, sobre esta confianza en la protección divina y sobre la alabanza que surge como acción de gracias por haberse sentido restaurado, por haberse sentido por el Señor. La frase de John Newton dice así: el amor, tal y como se manifestó en Jesucristo, es lo que yo desearía que fuera el objeto permanente de mi contemplación, para que con este glorioso ejemplo ante mi vista pueda estar asentado primeramente en aquel que tanto me amó y luego, por causa de él, difundido a todos sus hijos y a todas sus criaturas. El Salmo 118, del cual vamos a meditar un poquito, es uno de los principales salmos mesiánicos. Es el último salmo del Jalel egipcio. Jalel egipcio, Jalel quiere decir alabanza, y egipcio porque este salmo se oraba, se recitaba en las celebraciones de las Pascuas del pueblo hebreo. Se llama egipcio porque la primera Pascua que se celebró fue en Egipto justamente antes del Éxodo. Y por eso este salmo, junto con los salmos 113 al 117, formaban un conjunto de salmos del Jalel egipcio, que se recitaba en los lugares como parte de la celebración de la Pascua. Este salmo probablemente fue escrito para la primera ocasión en que se celebró la fiesta de los tabernáculos, después que el pueblo regresó del exilio babilónico en la época de Esdras y Nehemías. Decimos probablemente porque no tenemos certeza total y absoluta, pero lo que sí podemos estar seguros es que su contenido describe una procesión festiva hacia el santuario de Jerusalén para ofrecer sacrificios y alabanzas a Jehová. Debido a que el cántico era entonado en las fiestas, las expresiones que contienen estuvieron en labios del pueblo cuando Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén al inicio de su semana de pasión. Además, es muy probable también, tal como nos dicen Marcos y Mateo, que este salmo fue el que se cantó en el aposento alto después de la última cena. La forma de ser cantada este salmo era la siguiente. Primero, el director hacía un llamado a la alabanza. Esto lo podemos ver en los versículos del 1 al 4. Después, un coro de sacerdotes o levitas canta los versículos del 5 al 14. Y allí el pueblo entero u otro coro cantaba desde los versículos 15 o del 19 hasta la conclusión de los mismos. Y finalmente, el 27 y el 29 podría representar un canto grupal, un canto de todo el pueblo. Podemos, por lo tanto, considerar este salmo
como un canto comunitario de acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Todo el Salmo, todo él, rezuma una confianza en la protección divina frente a las adversidades y a los problemas que se le puede presentar al salmista y su segura victoria, la segura victoria de Dios sobre el mal. En la predicación de hoy me gustaría, hermanos, compartir con vosotros 4 ideas que el estudio, que la meditación de este salmo me ha sugerido. El primer punto sería la alabanza como termómetro de la fe. El segundo punto, la confianza en la protección divina. El tercer punto sería la certeza en la victoria de Dios sobre el mal. Y finalmente, el cuarto punto que me gustaría desarrollar es la salvación en Jesucristo como motivo de acción de gracias. Comencemos, pues, a desarrollar, a estudiar, a meditar un poquito la primera idea, la alabanza como termómetro de la fe. El Salmo empieza con la palabra hebrea alabat, cuyo significado lleva intrínseca 2 acciones simultáneas, alabar y dar gracias. Es decir, que la palabra alabat la podemos interpretar aquí como alabar con gratitud. En él se nombra específicamente quiénes han de alabar a Jehová. En el Salmo está perfectamente definido. Primeramente dice, todo el pueblo de Israel alabe al Señor. Los sacerdotes, la casa de Aarón, nos dice el Salmo, y finalmente todos los que temen al Señor, es decir, los gentiles. Esta triple invitación a la alabanza es una forma de enfatizar lo importante que era para el pueblo hebreo la alabanza a Dios. A nosotros nos afecta también directamente como miembros del pueblo escogido en el Israel del nuevo pacto de 2 maneras, como sacerdotes que somos, toda la casa de Aarón, y como creyentes, los que temen a Dios. En estos 4 versículos, del 1 al 4, hay 2 motivos bien claros para la alabanza: la bondad de Dios y su eterna misericordia. Este segundo motivo, su eterna misericordia, apela a la fidelidad de Jehová al pacto con su pueblo y por tanto nos da la certeza y la seguridad de que Dios nunca abandona al creyente, nunca nos abandona a nosotros. El versículo segundo de este salmo dice: «Dad gloria a Israel». Esta frase inicial es una invitación al pueblo a la alabanza, pero impregnada de un sentido comunitario. Ya no es una alabanza individual de cada uno de nosotros, sino que es una alabanza unida en todo el pueblo alabando al Señor. La alabanza no ha de ser un acto de adoración restringido a ciertos momentos y en ciertas situaciones puntuales. Ha de ser una constante en nuestra vida en todo momento y situación. Un indicador de la confianza que tenemos en la providencia divina es precisamente las veces que durante un día cualquiera de nuestra vida nosotros nos dirigimos a Dios alabándolo. En Lucas 16, versículos del 17 al 19, en la curación de los 10 leprosos, cuando Jesucristo iba caminando a Jerusalén y pasó por una aldea entre Samaria y Galilea, solo uno de los leprosos volvió al Señor a darle gracias. Y Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El mismo Señor Jesucristo puso de manifiesto que había sido la fe lo que le había salvado al leproso y lo que le había llevado a alabar a Dios, a glorificarlo y a reconocerlo como su Dios. Si no hubiera tenido fe, hubiera actuado pues como los otros leprosos, que no volvieron a ofrecerle su alabanza y gratitud porque no supieron reconocer en Jesucristo a Dios. No supieron reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, a pesar de la señal que realizó en sus vidas, que fue liberarlos de la lepra. Vemos, pues, que la asiduidad en la alabanza es el indicador o el termómetro de nuestra fe. El segundo punto
que querría desarrollar es la confianza en la protección de Dios. Esto lo encontramos en los versículos del 5 al 9. En estos versículos el salmista manifiesta su confianza en la constante protección divina de su vida y lo manifiesta mediante 3 experiencias que el salmista vive. Es decir, no es una manifestación teórica, sino es una manifestación vivencial que el salmista lo plasma en el Salmo 118. La primera experiencia que tiene el salmista es que Dios le ha respondido. Desde la angustia, dice el versículo 5, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió poniéndome en lugar espacioso. La palabra angustia literalmente se traduce como estrechez, angostura. Esta palabra equivalente es clara. La persona que vive angustiada se siente encerrada en una constante sensación de agobio, de opresión, de ansiedad, de lo que le pueda pasar. Es prisionero de dicha situación, como si estuviera recluido en una celda o en una cárcel sin posibilidad de escapar. Como contrapartida, lugar espacioso es un lugar amplio, luminoso, donde podemos movernos, donde podemos desplazarnos, donde nos sentimos libres. En el Salmo 4, el rey David recuerda cuando estaba prisionero de su angustia y Dios lo liberó. Dios lo hizo salir de su angostura, de la angostura de su prisión existencial en que vivía, que estaba provocada por esta angustia, y lo llevó a un lugar espacioso y ancho con una sensación de total libertad. Decía el Salmo: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. La respuesta de Dios a la petición del salmista es de liberación de su angustia. La segunda experiencia que vive el salmista es el sentimiento de íntima compañía de Dios, sentir que Dios está con él, como consecuencia de esa protección que ha experimentado y que siente el salmista. Esto lo enfatiza en los versículos 6 y 7 con la frase: Jehová está conmigo, no temeré. Aquí debemos, no obstante, hermanos, mis hermanos, hacer una diferenciación entre una fe meramente intelectual y una fe basada en la experiencia vivencial de la presencia real de Dios en nuestras vidas. La fe intelectual cree en un Dios con la mente, conoce perfectamente bien, pero no cree con el corazón. Es totalmente inefectiva. Hasta los demonios creen y tiemblan, nos dice Santiago en su epístola. La fe intelectual poco o nada tiene que ver con la seguridad práctica de la protección divina que Dios nos brinda. Porque el problema no radica en conocer únicamente la existencia de Dios. Podemos conocer la existencia de Dios porque vemos una naturaleza que podemos aceptar que ha sido creada con él, por él, pero eso no es la razón de nuestra fe, sino el hecho de que si solamente creemos con una fe meramente intelectual, perdemos el contacto con él. En otras palabras, nuestra vida espiritual íntima con él. Todos los argumentos intelectuales utilizados para justificar la existencia de Dios no tranquilizan al corazón perturbado. Da poco consuelo el hecho de que se crea que Dios existe en alguna parte. Sí, existe, pero yo no lo puedo ver, porque el sentido de seguridad depende de algo totalmente diferente. Depende de una relación íntima y estrecha y activa a la vez que nos permite experimentar cómo a través de su providencia el Señor nos guía y nos protege. El preso que se está muriendo en una cárcel sombría, sin luz, oscura, puede conocer perfectamente, intelectualmente, que existe el sol, pero no le sirve de nada. Sin embargo, si este preso puede ver a través del ventanuco de la cárcel, a través de los barrotes, los rayos de sol que entran y estos rayos de sol, él puede ponerse delante de ellos, este sol le calienta, este sol le da vida y le da esperanza.
El Dios conocido únicamente por el intelecto tiene que llegar a ser en nosotros, hermanos, el Dios que está con nosotros, que está contigo, que está conmigo. No debemos hablar de un Dios distante, el Dios, sino tenemos que hablar de mi Dios. El Dios que está allá lejos, Dios intelectual, puede ser la roca de la eternidad, pero la urgente necesidad es que sea la roca donde descansa mi existencia. En el Antiguo Testamento, así como en las enseñanzas del Señor Jesucristo, daban a Dios nombres tomados del mismo idioma hebreo. Eran términos que señalaban no solo los distintos atributos de su personalidad, sino también su relación con el hombre. Jehová, el nombre que Dios empleó para definirse a sí mismo, significa Yahvé, yo soy el que soy. Combinaciones de esta palabra, Yahvé Jiré, el que provee lo necesario, Yahvé Rapá, el que sana, Yahvé Salom, nuestra paz, Yahvé Rojí, el pastor, Yahvé Sideku, nuestra justicia, el que está con nosotros. Si Dios es nuestra roca, no podemos concebir la existencia de Dios en una dimensión lejana. Si Dios es la roca en la que se sostiene y desarrollan nuestras vidas, entonces sí que podremos testificar que todos los atributos que hemos leído antes, todos ellos son lo que Dios es para mí. Por eso hemos de distinguir entre religión y evangelio. La religión, meramente como conceptualmente hablando, es una serie de leyes, normas, prohibiciones, obligaciones, sacrificios acompañados de rituales y de una especie de resignación y anulación de la personalidad de sus seguidores como consecuencia de un sometimiento a unas reglas morales emanadas en un manual. Pero el Evangelio es muy distinto, mis hermanos. Es un mensaje de emancipación y realización humana y espiritual. Es perdón en lugar de culpa que atormenta. Es liberación de los miedos que nos acechan en vez de sometimiento a personas que nos sometemos, que en base a una supuesta delegada autoridad divina se creen con el poder suficiente para vencerlos. Es la oportunidad, el Evangelio, de empezar de nuevo, de tener una relación íntima y profunda con Dios, de desarrollar todos los poderes y de encontrar el gozo de vivir. Es la realización y el crecimiento del verdadero ser interior, el cumplimiento del alto propósito del Creador. Como ha dicho antes el pastor Rubén cuando le preguntaba a los jóvenes, ¿cuál es el fin del ser humano? El fin del ser humano es vivir y dar gloria a Dios. Martín Lutero decía, el cristiano es el señor más libre de todos y no es el súbdito de nadie, pero el cristiano es el siervo más obediente de todos y el súbdito de todos. Me gustaría hacer un pequeño comentario precisamente para explicaros un poco el concepto de religión. Yo cuando tenía 15 años, más o menos, pues yo fui a un colegio religioso, como muchos, y teníamos lo que eran los ejercicios espirituales. Eran 3 días que nos íbamos a Tiana, a una casa de monjas, y allí pues nos hacían ejercicios. Lógicamente, pues yo iba, pues porque se comía muy bien, porque eran 3 días que no había clase, y que, bueno, daño no hacía. Yo era un chico, lo voy a decir, bastante tranquilito, buen chiquito, no era guerrillero, ni peleón, ni nada. Pero recuerdo, y siempre esto se me quedó grabado, una de las charlas que nos pusieron en un aula, sentados todos en las mesas, estaba, digamos, imaginaos todo esto a oscuras y solamente había una luz que iluminaba la mesita donde estaba el sacerdote. Y nos empezó a hablar. No quiero que tengáis miedo sobre la muerte, no tengáis miedo, ni lo que os va a pasar, pero si estáis en pecado mortal y os morís inmediatamente y no os confesáis, vais al infierno. Claro, chicos de 15 años, estas cosas, pues la verdad, no gustaban de decirlo, ¿no? Entonces, incluso os voy a decir, como curiosidad, que uno de estos sacerdotes que llevaba los ejercicios, había un chico
que era bastante movido, y entró en su habitación. La habitación era una cama y un lavabito con una toalla. Y levantó la toalla y debajo había unos cilicios para fustigarse la espalda, ¿no? Bueno, total, entramos todos a verlos, y a mí concretamente luego me llamó uno de los sacerdotes y me dijo: como vuelvas a hacer algo así, te vas para casa. Lógicamente a mí me interesaba quedarme allí porque daban de comer muy bien, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que esto es religión, someterse a unas normas y no someterse a la voluntad de Dios, no someterse a los mandamientos de Dios, no someterse al Evangelio, a la palabra solamente, dejando aparte lo que los hombres intentan hacer ver que son la palabra de Dios, pero que en el fondo son normas hechas, creadas por ellos, basados muchas veces en bases teológicas bastante erróneas. La tercera experiencia del salmista, que manifiesta a través de la confianza en la protección divina, le hace sentir a él con toda claridad y certeza que el único lugar donde puede encontrar seguridad es refugiándose en el poder divino, lo que le lleva a afirmar con rotundidad: el único refugio se encuentra en Dios. Dios es el único en el que podemos depositar nuestra confianza, en la certeza de que nunca nos fallará, en contraposición a si depositamos nuestra confianza en Dios. En los versículos 7 y 8 de este salmo podemos leer: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que los príncipes. Estos versículos nos demuestran una realidad que todos conocemos, hermanos: la confianza en Dios frente a la confianza en el poder autosuficiente del hombre. Calvino decía: todos los cristianos reconocían esta confianza en la protección divina, pero apenas 1 de cada 100 de estos seres humanos estaban plenamente persuadidos de que únicamente Dios es el que puede brindarle ayuda autosuficiente. Vamos a ver 2 ejemplos muy sencillitos que evidencian 2 formas de reaccionar bien opuestas frente a la angustia que provoca la ansiedad o la adversidad. O bien con desesperación, renunciando a acudir a la misericordia divina, al amparo divino, o bien confiando en su protección, abandonándonos en sus brazos y reconociendo que solo Dios puede, en Dios podemos encontrar refugio y protección. Los 2 casos son bien conocidos de todos nosotros, mis hermanos, los encontramos en la Biblia y son Judas Iscariote y Job. En Mateo nos dice, referente a Judas, que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata al templo, salió fuera y se ahorcó. Vamos ahora al libro de Job, para ver la otra actitud. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Judas no confió en el perdón de Dios. Se había dado cuenta del acto de traición que había cometido y de la angustiosa situación a la que había llegado. Contrariamente, Job, a pesar de haber perdido a sus hijos, su salud, sus ganados, sus criados, Job sigue confiando en Dios y se refugia bajo su protección. Y es que, mis hermanos, la reacción del ser humano frente a la angustia y la adversidad es el reflejo de los sentimientos del corazón. O bien se reacciona con desesperación, dejándose llevar por una mentalidad simplemente humana, sin atisbos de confianza en la misericordia divina, tal como hizo Judas, o bien acude con confianza a refugiarse en la misericordiosa protección de Dios, tal como hizo Job. La pregunta que debemos hacernos: ¿podemos afirmar
tal como lo expresó el salmista, que nuestro apoyo y refugio real frente a las adversidades se fundamenta en la confianza que depositamos en Dios, que nos protege y nos cuida. El tercer punto de este mensaje que quería comentar con vosotros es la certeza, que tengamos la certeza de la victoria de Dios sobre el mal. En los versículos del 10 al 13, el salmista relata el asedio que sufre por parte de sus enemigos y cómo Jehová le ha ayudado a destruirla. En muchísimos salmos el salmista tiene que pedir socorro por la opresión de los ataques de los enemigos de Dios. Los que no entran en la batalla, o lo que es lo mismo, los que viven según sus principios y normas que rigen el mundo, no las normas, los principios de Dios, no son atacados por el maligno, pues ya están rendidos a su poderío. Son los que sirven a Dios, los que recibimos los ataques del maligno. Notemos en los versículos del 10 al 12 que se repite 3 veces la frase, me rodearon, y una vez, me asediaron. Sin embargo, la palabra asediaron es la misma en hebreo que la que se utiliza para rodearon. Con lo que tenemos que por 4 veces es repetida la misma palabra. Esto ya nos da una pista, aunque no puede ser tomada con una certeza total y absoluta, aunque es muy probable, que el Salmo, tal como hemos comentado al principio de la predicación, fuera compuesto en los tiempos de Nehemías. También se repite 3 veces que la victoria se consiguió en el nombre de Jesucristo. Esta forma de utilizar la repetición de una frase varias veces es una figura en la literatura hebrea que se utiliza para enfatizar un hecho, un concepto, un evento, una idea. En este caso es la certeza que tiene el salmista de la victoria de Dios sobre sus enemigos. En el versículo 12 encontramos la frase, se enardecieron como fuego de espinos. Esta frase presenta dificultades de traducción, pues en la Reina Valera, la versión revisada del año 1960, aparece la frase tal como acabo de leer, se enardecieron como fuegos de espino. Pero en la Biblia de las Américas la frase se traduce como fueron extinguidas como fuego de espinos. Si nos acogemos a la Reina Valera y al significado de la frase, la traducción se interpreta como ese fuego que puede declararse en un bosque bien reseco y que prende en todas las zarzas y con una velocidad que es imposible de apagar. Es muy persistente. Es una imagen muy clara, muy gráfica, para definir cómo la maldad se extiende rapidísimamente en todas partes. Ahora bien, si consideramos la traducción de la Biblia de las Américas, la frase dice, fueron extinguidos como fuego de espinos. Su significado sería otro, vendría a decir que a pesar de la espectacular proliferación y rapidez de la extensión de los enemigos, su triunfo es efímero, pues fueron rápidamente destruidos. Sin embargo, en ambos casos, las expresiones utilizadas encierran 2 realidades que se complementan. La certeza de que el poder del mal es muy importante y está muy extendido, pero también la certeza de que no tiene nada que hacer ante el poder de Dios para destruirlo. La primera línea del versículo 14, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación, viene del libro del Éxodo, del capítulo 15 y del versículo 12. Al utilizar las mismas palabras que Éxodo, el salmista compara la ayuda que ha recibido de parte de Jehová con la acción liberadora que realizó con su pueblo a través del Éxodo, liberándolo de la esclavitud de Egipto. Vemos también en este versículo cómo fortaleza y canción van juntas y corresponde con el inicio del cántico de alabanza del salmista en este salmo por las proezas realizadas por Jehová en su vida y su protección providente.
Destacamos lo expresado en el versículo 17 por el salmista: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. El gozo experimentado por el salmista ante la efectiva y real protección divina de la que ha sido objeto le lleva a tener que proclamarlo, no puede callárselo. Encontramos en el Nuevo Testamento un personaje que se encontró en análoga situación y que no pudo dejar de proclamar la obra salvadora realizada en su persona. Me estoy refiriendo a la mujer samaritana. En Juan 4:28 leemos: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fijémonos en un detallito que Juan, en el Evangelio, el evangelista Juan nos ha puesto. Dice que esta mujer dejó su cántaro. Juan, con este detalle, nos deja un símbolo bien evidente del cambio de rumbo de la vida de esta mujer. Ella deja su habitual tarea doméstica de ir a buscar agua. Normalmente se iba a primera hora de la mañana, que es cuando no había sol, pero esta mujer, probablemente debido a su situación, digamos, poco desordenada de su vida, iba a media mañana. Esta mujer deja el cántaro, deja su sistema de vida, sus tareas domésticas habituales y cambia su tarea. Tiene que anunciar a los demás al Cristo, al ungido. También a nosotros, hermanos, las vicisitudes, las vivencias que la acción protectora de Dios nos ha deparado en nuestras vidas, nos tiene que llevar no a quedárnoslo en nosotros, primeramente a dar gracias a Dios, pero segundo, a proclamarlo a los demás, con palabras y con obras. Me gustaría compartir con vosotros una historia de la vida real de una persona mucho más cercana en el tiempo. Estamos hablando del siglo pasado, del siglo XX, y que pone de manifiesto cómo esta experiencia, esta vivencia de la protección divina lo llevó a ser un testigo de la buena nueva, no solo de palabras, sino también con obras y con hechos, y además hasta sus últimas consecuencias. El evento fue versionado en película, fue pasado al celuloide y se filmó la película hacia el 1990, más o menos. La película que narra los hechos se titula Carros de Fuego. Seguramente todos vosotros conocéis la sintonía de esta película. Y narra la vida de dos personas, Eric Liddell y su compañero del equipo, este chico era judío, Harold Abrahams, en los Juegos Olímpicos de Verano en París de 1924. Liddell ganó la medalla de oro en los 400 metros, carrera en la que nunca había participado en una competición internacional. Liddell era cristiano, era hijo de misioneros escoceses, nació en China, puesto que sus padres estaban destinados en misión en China, y su especialidad, no obstante, eran los 100 metros lisos, no los 400 metros lisos. Hay una anécdota que sale en la película en la que éste se niega a competir en la especialidad de los 100 metros lisos, la que él, digamos, sabía. Que, por cierto, ganó su amigo, Abraham. Porque se enteró Liddell que poco antes de realizarse las eliminatorias previas, estas estaban programadas para el domingo, y sus creencias religiosas se lo prohibían. La decisión de Liddell de guardar el día de descanso cristiano y de renunciar a competir en esta especialidad provocó reacciones de todos los tipos. Había quienes lo defendían y había quienes lo acusaban. Incluso hubo alguno que lo llegó a acusar, a tildar de traidor. Muchos cristianos habían competido en las Olimpiadas anteriores, pero ninguno había adoptado una decisión como la suya, además haciéndola pública en la radio y en la prensa. Tras su triunfo olímpico en los 400 metros, Liddell regresó a China. Regresó como misionero en la ciudad de Tianjin. Allí se casó con una chica canadiense, también misionera, y tuvo 3 hijas.
Pasó allí el resto de su vida. Durante la invasión japonesa del 1943, su misión fue desmantelada y él fue deportado a un campo de concentración. Estaba en el campo ya enfermo, Eric Liddell estaba ya enfermo con un tumor cerebral que mermaba en sus condiciones físicas. Nada impidió que siguiese con su labor de difundir el mensaje de salvación. Lo llevó a cabo, ¿cómo? Entreteniendo a los niños, hablándoles de Dios y cuidando de los ancianos que vivían en el campo de concentración japonés. Tuvo la oportunidad, cuando ya estaba muy malito, tuvo la oportunidad de salir del campo y cedió su lugar en el campo a una mujer que estaba embarazada. El 21 de febrero de 1945 moría a los 38 años este personaje, Eric Liddell. Escribió una carta póstuma a su mujer contándole la mala situación de salud en la que se encontraba y que decía: creo que Dios me hizo con un propósito, pero también me hizo veloz. Dios lo hizo con el propósito de ser testigo de la transformación de su vida, del refugio que Dios nos depara a todos los que nos acogemos a Él. Pero también le había dado el don de ser veloz, de poder ganar los 400 metros. Finalmente, la cuarta característica que quería compartir de este salmo es la salvación operada por Jesucristo. Normalmente todos los salmos apuntan a la realización perfecta de la oración, de lo que expresa el salmista en la persona de Jesucristo. Hay salmos que se ven más claramente o más directamente porque está, digamos, explicitado, y otros que no. Este salmo concretamente se ve muy claro. Las ciudades fortificadas, recordemos que estamos hablando en la época de Esdras y Nehemías, las ciudades fortificadas tenían una o varias puertas que garantizaban la seguridad de sus ciudadanos. Solo se podía entrar a través de ellas la gente de paz, la gente que los guardias permitían. Era una forma de impedir la entrada de los enemigos. Una ciudad sin puertas era un lugar sin paz, sin seguridad y sin unidad. En el Salmo 87 se dice que Jehová ama especialmente las puertas de Jerusalén y que fortificó sus cerrojos. Salmo 147, y bendijo a los que vivían en ella. Pero además, las puertas de una ciudad fortificada tenían unas funciones mucho más específicas y concretas. Las puertas eran donde se trabajaban, se trataban los asuntos públicos, donde se llevaban a cabo las transacciones legales ante testigos y donde se examinaban y donde se daba justicia frente a los litigios que podían presentarse. Las puertas de una muralla eran sinónimo de poder. De ahí la importancia en el Antiguo Testamento. El versículo 19 se inicia con una invocación a Jehová para que abra las puertas de su justicia. Aquí la palabra justicia hace referencia a un lugar por donde podrán entrar todos los justos y verdaderos adoradores. Utilizando la imagen de la seguridad que brinda una ciudad terrenal amurallada, el salmista está implorando a Dios que le sean abiertas las puertas del santuario celestial para que pueda acceder a ella junto con todos los justos. A continuación, en el versículo 22, leemos: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo. La piedra angular. ¿Qué era la piedra angular? La piedra angular era la piedra que se ponía en los cimientos de una muralla y sobre las que se edificaba un ángulo o arista que unía sus muros perpendiculares. Las murallas no eran rectas, las murallas eran poligonales. Entonces, una pared de la muralla con la otra tenían que estar las dos paredes, digamos, unidas, enlazadas, porque si no se producen grietas y se abrirían. Y es la función precisamente de la piedra angular la que une las dos paredes para dar consistencia y fortaleza a la muralla. Y el salmista utiliza este concepto constructivo y lo compara con la solidez del poder de Dios. De la misma forma que no se puede construir
la muralla en la ciudad, con la consiguiente protección y seguridad que ella brinda a sus habitantes sin sus piedras angulares, tampoco el ser humano puede encontrar protección y seguridad sin estar su vida protegida por la muralla espiritual construida sobre la piedra de ángulo que es Dios. Ello lleva al autor del Salmo a un acto de alabanza y de acción de gracias. Ahora bien, la piedra angular que sustenta la fe del salmista, Dios, tal como lo afirma en el versículo 22, es revelada a los ojos y hecha visible humanamente en el nuevo pacto en la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo, en Efesios 2:20, y refiriéndose a la reconciliación entre judíos y gentiles que Jesucristo realiza por medio de la cruz, formando un solo pueblo, nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También el apóstol Pedro es testimonio de que es Jesucristo precisamente esa piedra angular en la cual todos nosotros nos sostenemos y encontramos apoyo. Nos dice Pedro: he aquí pongo por Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El mismo Señor Jesucristo, ya no estamos hablando de testigos, no estamos hablando de apóstoles, estamos hablando del mismo Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo nos dice: la piedra que desecharon los edificadores has venido a ser cabeza del ángulo. Notemos en este fragmento evangélico cuándo es pronunciada esta frase por el Señor. Viene a continuación de la parábola de los labradores malvados que mataron a los siervos enviados por el dueño de la viña, incluido a su propio hijo. Al final de la parábola, Jesucristo narra que vendrá el Señor de la viña para arrendarla a otros labradores que le paguen fruto a su tiempo. Fue precisamente esa piedra que desecharon los hombres y que intentaron destruir matándola, es decir, Jesucristo, el que por el poder de su resurrección sostiene el edificio, su iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Y el que nos deposita en nosotros como piedras vivas de esta iglesia para dar frutos de salvación. Hermanos, nosotros somos estos labradores. Somos esas piedras vivas que sentimos, que vivimos, que amamos, que reímos, que lloramos, que tenemos mil y un problemas, pero que vivimos en el santo temor de Dios, amparados por su protección e inmersos en la esperanza de una salvación procurada a un altísimo precio, la sangre de Jesucristo, la muerte y resurrección del Hijo de Dios, Jesucristo. No podemos despreciarlo. En el versículo 24 del Salmo dice: este es el día que hizo Jehová. Se refiere aquí al día de la fiesta de Pascua que celebraba el pueblo judío y en la que se proclamaba este Salmo. Pero este versículo tiene un alcance mayor en tanto en cuanto se cumplió en Jesucristo mediante el sacrificio pascual último y definitivo y que permitió liberar al hombre de la esclavitud del pecado. El versículo 26 es una alabanza del salmista a Jehová por la salvación que le ha deparado, y en él estalla en una jubilosa alabanza: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Es una afirmación con un fuerte sentido mesiánico, pues es la misma exclamación que pronunció la multitud cuando Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén. Vemos, pues, como en los versículos del 22 al 26, el salmista profetiza que la realización de la protección divina y la consiguiente salvación operada por Dios en su persona tiene su cumplimiento total y definitivo en la salvación operada por Jesucristo para todo su pueblo escogido. Esta salvación operada por Jesucristo en todo su pueblo escogido y por lo tanto en nosotros tiene
4 características. La primera es que Jesucristo siempre escucha nuestras súplicas. Lo dice el Salmo bien claro: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Ante cualquier adversidad que podamos sufrir, hemos de tener bien presente que siempre Dios, Jesucristo, escucha nuestras súplicas y controla nuestras vidas. No permanece indiferente hasta nuestras peticiones. La segunda característica es la expresada en el versículo 27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. La luz que nos ha brindado el Mesías, mis hermanos, nos permite transitar por nuestras vidas con la luz de su buena nueva, iluminando nuestra existencia y siguiendo sus pasos. La tercera característica es que esta luz vino a nosotros un día por pura gracia para hacernos salir de la oscuridad de nuestra existencia meramente mortal y poder experimentar la presencia real en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de Dios. Por eso dice el salmista: mi Dios eres tú y te salvaré. Finalmente, la cuarta característica de esta alabanza de acción de gracias adquiere una dimensión comunitaria en la Iglesia. Dice el versículo 29, alabad a Jehová, no dice alaba a Jehová, alabad todos a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es toda la Iglesia de Cristo que tiene la misión, que tenemos la misión de proclamar la bondad y la misericordia divina, porque envió a su Hijo Jesucristo para procurarnos con su muerte y su resurrección nuestra salvación. Hemos escuchado al principio de esta predicación John Newton, un hombre que estaba totalmente perdido, que estaba perdido en su vida, que estaba perdido en su rebeldía, que no creía en Dios, que fue tratante de esclavos, que estuvo en un barco de esclavos, que sufrió él mismo la esclavitud, como por pura gracia, por pura misericordia, Dios lo salvó. Y esto provocó en él un cántico de alabanza, de acción de gracias. Por eso, cuando hemos cantado el himno Sublime Gracia, me ha gustado, me ha impactado esta frase del himno: de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como un mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Mis hermanos, que sea esta nuestro cántico de alabanza, sentirnos que hemos sido rescatados, que hemos pasado de la oscuridad a la luz, que Dios está con nosotros, que ha sido un acto inmenso de gracia que no podemos entender por qué, porque no tenemos ningún mérito nosotros, pero que tenemos la certeza que por la muerte y resurrección de Jesucristo hemos sido llamados a vida eterna, hemos sido salvados y nunca, nunca, nunca ante nuestras peticiones seremos abandonados. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.